Vamos a partir con una introducción de por qué hicimos esta serie. Esta serie la hicimos porque estamos aprovechando las fechas de lo que el mundo celebra como Navidad, del natalicio de Jesús, ¿cierto? Pero bueno, sabemos que muchas veces se ha perdido el foco verdaderamente del fondo de la celebración y ahora ya se volvió en cualquier otra cosa. Pero nosotros como cristianos hemos aprovechado para hablar de Jesucristo, de su nacimiento y del plan que Dios tenía para toda nuestra vida. Hay dos evangelistas que relatan el nacimiento de Jesús. Los dos evangelistas fueron Lucas y Mateo. Lucas y Mateo. Y de ellos nosotros, como ya pueden ver ahí, serie basada en el Evangelio de Mateo, un pequeño spoiler, nosotros nos basamos en Mateo. ¿Por qué? Porque tiene el que es el evangelio que más se basa en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se basa en el Antiguo Testamento? Porque Mateo lo que intenta hacer es ver, y este Mesías proclamado, todo el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, trata de mostrarle a este pueblo judío que en verdad en Cristo se cumple todo esto, en Jesús. Jesús cumple a cabalidad todas las profecías del Antiguo Testamento. Y por eso nosotros quisimos tomar el libro de Mateo. Bueno, el libro de Mateo fue escrito por Leví, Mateo, un apóstol de Jesús, fue escrito para el pueblo de Israel, para los judíos, y como le decía, el objetivo del libro era mostrarle que Jesús era el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. La semana pasada, el Pablo nos habló de un versículo en el capítulo 1. ¿Alguien se acuerda de lo que habló el Pablo, aparte del Pablo? ¿Pueden revisarlo en YouTube mientras tanto? Ah, no está. No lo revisen. Bueno, el Pablo nos decía, y partía hablando que desde Abraham decía que había 14 generaciones hasta David. Y en verdad, después de 14 generaciones de David hasta que fueron deportados a Babilonia, y después de Babilonia a Cristo, 14 generaciones más. ¿Y de qué nos hablaba esto? De esto Dios nos hablaba por intermedio del Pablo, de que había un plan desde el principio. Desde un principio Dios estaba hablando de que había un Jesús Redentor. ¿Cómo lo vemos? En la profecía, en lo que Dios le dice a Abraham, que de él van a ser un pueblo enorme, que de él viene un Salvador en verdad que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y nosotros sabemos que ese es Cristo. Posterior a eso nos habló de David, que en David, el rey David, que hacía una preimagen, digamos así, de Jesús, ¿cierto? Como este rey salvador que viene a liderar al pueblo. Pero en verdad David no era Jesús, claramente, y cometió pecado, y el pueblo también pecó. Y esto lo llevó finalmente a alejarse de Dios, a dejar a Dios de lado. ¿Y qué hizo con esto? Finalmente terminó el pueblo de Dios en Babilonia, buscando a alguien que lo salvara de ahí. Pero en verdad el Salvador llegó en Jesús, pero que no era un Salvador que venía a salvar al pueblo de Dios de un pueblo que los tenía dominados, sino que venía a salvarlo de sus corazones pecaminosos, que en vez de buscar a Dios constantemente, lo único que hacían era alejarse de Dios y buscar saciar sus propios placeres. Es así como llegamos finalmente con el tema del Pablo al nacimiento de Jesús, que vino a cumplir todo esto. El día de hoy vamos a hablar en el capítulo 2 y vamos a leer primero el texto base, para que distenderlo más. El texto base se encuentra en Mateo, capítulo 2, versículos 19 y 23. Y les pido que leamos juntos porque leo muy mal. Así que a la cuenta de 3 vamos a leer todos juntos, como lo hace el Pablito. 1, 2, 3. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que han muerto del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea,
en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto se encuentra en el capítulo 2 de Mateo. Un poco de contexto del capítulo de Mateo. ¿Cómo parte el capítulo 2 de Mateo? Parte con los sabios del Oriente que van en busca de este rey de los judíos. Van en busca de este rey que ellos ven en una revelación que Dios les da, y ven a esta estrella y empiezan a seguir. Finalmente, en esta búsqueda del rey, llegan donde Herodes. Llega donde Herodes, que de hecho, y puede parecer muy casual, así como, ¡ay! ¿Por qué tenía que llegar a Herodes? Pero en verdad había un plan detrás de todo esto. Llega donde Herodes, él lo recibe así súper bien, le empieza a pedir un poco de información, y después les termina diciendo, oigan, cuando encuentren al rey de los judíos, vienen a mí de nuevo para yo también ir a adorarle. Claramente era una mentira. Y ahí los sabios continúan su camino, encuentran a Jesús, y los sabios, haciendo honor a su nombre de sabios finalmente, solo porque Dios se los permitió, se dieron cuenta finalmente, y Dios les dice que lo que Herodes había hecho era mentira, que obviamente él lo único que quería era destruir a Jesús, y los sabios se van por otro camino y vuelven a su lugar. ¿Qué pasa? Herodes obviamente se da cuenta que nunca vuelven estos sabios y se enoja grandemente. Y ahí les quedó la escoba, porque lo que manda hacer Herodes fue, vamos a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque era más o menos la fecha que le habían dado los sabios. Y ahí todo mal, todo mal, porque, pero si el rey que había sido proclamado del Antiguo Testamento había recién nacido, y ahora Herodes lo estaba mandando a matar. Y a lo mejor para nosotros puede haber sido, chuta, ¿qué hacemos? Pero en verdad Dios tenía un plan detrás de todo esto. En esas malas noticias de que Herodes iba a matar a los niños, Dios se le revela a José y le dice que tienen que partir a Egipto, porque el rey Herodes quería matar al niño. Y José parte a Egipto, confiando en la palabra de Dios, esperando que Dios les dé un aviso finalmente de que pueda retornar a Israel. Y es así como llegamos finalmente al pasaje que leímos hoy, donde Dios le da la orden a José de que vuelva a la tierra de Israel. Herodes, quien era el que intentaba matar a Jesús, ya había muerto, y José no dudó de Dios. ¿Qué hizo? Tomó rumbo a Israel, yo creo que confiado y diciendo, al fin va a poder cumplirse la palabra del Señor. Volvamos a Belén, donde ya viví, donde estoy cómodo, donde en verdad tengo todos mis conocidos, donde en verdad ya había hecho una vida. Pero va en camino y se entera de muy malas noticias. No era lo que en verdad Dios tenía planeado para ellos. ¿Por qué? Porque al morir Herodes tenía el reino en ese momento, él era rey, pero cuando él murió, 3 de sus hijos heredaron el reino, en 3 partes distintas. Y la parte en la que estaba Judea, que era donde quería ir José, finalmente estaba dominada por Arquelao. Que Arquelao era igual de malo que su padre, era un tirano. Y finalmente, ¿qué hace José? Al ver esto siente temor. Yo creo que cualquiera de nosotros, al ver esto, que voy arrancando de un rey, Dios me dice, vuelve porque ya murió el rey, y llego y está el hijo que es peor que el padre, yo salgo corriendo. José tuvo temor y tuvo este miedo, ¿cierto? Pero Dios le habla a su vida y nuevamente y le dice, anda a Galilea. ¿Y qué es lo que hace José? Parte a Galilea. Si miramos esto a simple vista, así como de pasada, podemos decir incluso como que Dios iba improvisando según las cosas que iban pasando en el momento, según las circunstancias que se iban dando. Como, Herodes quiere matar al niño, mandémoslo a Egipto. Y después, Herodes murió, traigámoslo de vuelta, que vengan. Y después, pero está el hijo, no, mejor que se vaya a Galilea. Si lo miramos a simple vista podríamos verlo así, como algo súper fortuito. Pero en verdad Dios tenía todo planeado desde mucho antes. Dios tenía todo bajo su control. Y tiene un plan perfectamente ordenado para Jesús,
en ese momento para la vida de Jesús, para guardar y cuidar a Jesús. Ya tenía todo previsto. Esa era la introducción. Al tema de hoy día yo le puse como nombre seguridad en el plan de Dios. Y lo dividí en 2 puntos, que es bajo el control y el cuidado de Dios, y uno preparado y anunciado desde el principio y cumplido a cabalidad en Jesús. No podemos desconocer que si nos hacemos entre nosotros la pregunta si confiamos en el control y el cuidado de Dios, la respuesta rápida, de inmediato, es claro que sí. Yo confío en el Señor siempre. Pero si miramos verdaderamente muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces nuestro comportar con respecto a lo que dice Dios de nosotros, muchas veces en verdad no estamos confiando tanto en el control y el cuidado del Señor, porque nos empezamos a alejar de hacer la voluntad de Dios y empezamos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros podemos creer que es correcto, por las cosas que bajo nuestra mirada creemos que son lo correcto que está pasando, y nos empezamos a alejar un poco de la voluntad del Señor. José, en verdad, José tenía un panorama súper difícil. ¿Qué pasaba con José? De partida, no era cualquier cosa ser el padre terrenal de Jesús. Eso ya era difícil. Segundo, tenía que proveer para su familia. Tenía que cuidar de su familia. Eso sin sumarle que además lo venía persiguiendo un rey que quería matar a su hijo. Y para ponerle un poquito más de presión, ese hijo que él tenía no era nada más ni nada menos el que iba a cambiar el futuro de la humanidad. Esa era un poquito la presión que tenía José en ese momento. Y en verdad no era una tarea fácil para nadie, menos para un recién casado. Era peludo, era súper peludo. Y pasa que muchas veces nosotros analizamos esto y empezamos a ver historia en la Biblia y lo vemos como simple historia. Lo vemos como casi un cuento de cosas que, sí, qué bonito, deja una bonita enseñanza. Pero en verdad esto fue una persona que lo vivió y que muchas veces nosotros podemos estar en situaciones quizás hasta parecidas. Y nosotros tenemos que tener el mismo temple y la misma confianza en el Señor que tuvo José en ese momento. La buena noticia para José es que a pesar de toda esta carga que él tenía encima, de todo esto difícil que podía ser su trayectoria, en verdad, él no tenía que hacer nada. ¿Por qué digo que no tenía que hacer nada? Porque había un plan que estaba desde el principio. Desde antes de la creación, Dios ya tenía un plan para todo esto. José, en verdad, no tenía que como ingeniárselas para ver cómo iba a lograr que su hijo sobreviviera, porque en verdad Dios era el que le decía las cosas que tenía que hacer. Y quizá ahora nosotros decimos, claro, entonces era fácil, era llegar y hacer la voluntad de Dios. Y listo, José no hizo nada. La verdad es que sí, no hizo nada. Lo único que hizo fue hacerle caso al Señor. Lo que hizo fue obedecer al pie de la letra lo que Dios le decía. Y en verdad podemos verlo esto desde un principio. Vamos a verlo en Mateo. Se me olvidó nuevamente. Bajo el control y el cuidado de Dios. Y aquí es donde podemos empezar a ver cómo era el carácter de José. En Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, nos relata el nacimiento de Jesús. Nos relata todo este proceso que vivió Jesús, ¿cierto? Y en verdad, el carácter de José, dice la palabra del Señor que él era justo. Y que en verdad, para no difamar a María, lo que él iba a hacer, iba a dejarla en secreto. Y viene Dios y habla su vida y le dice que no dejara a María. ¿Qué es lo que hace José? No la dejó. Así de simple. No la dejó. Él tuvo un sueño donde un ángel se le aparece y le dice que no deje a María porque en verdad Dios era el que estaba haciendo todo. Y José despierta y automáticamente lo primero que hace es quedarse con María y obedecer la voz de Dios. Posterior a eso, manso spoiler, cuando ya Jesús había nacido, estaba todo bien, vienen los magos, se van, lo que contábamos delante, Dios lo envía a partir a Egipto. ¿Qué significa partir a Egipto? Es como que el Señor llega y te diga, mañana tenés que cambiarte de casa e irte a La Serena, por dar un ejemplo.
Y en verdad no era tan fácil como ahora, así como, ya voy a llamar a alguien que me cambie de casa. En verdad era algo súper difícil. Y quizás hasta incluso José podría haber pensado, pero pucha Señor, pucha Dios, si en verdad es Jesús, pues ¿cómo va a morir? Protégelo tú. O a lo mejor podría haber dicho, pero si hasta Moisés lo pudieron esconder un tiempo, yo también podría esconder a Jesús. En verdad, José nunca dudó de la palabra de Dios. Y si Dios le dijo, ándate a Egipto, lo que él hizo fue ir a Egipto. Posterior a eso, ya estando en Egipto, José empezó a estabilizar, empezó a conocer a los vecinos, y Dios le dice, vuélvete de Egipto. Partimos para tierra de Israel. ¿Qué hace José? Nuevamente obedece y parte de vuelta a la tierra de Israel. Ya va en camino, él soñando ya con su casa en Belén, volver a de donde había salido, y se encuentra con este panorama de que había un rey que quizá era, bueno, en ese momento no era rey, era etnarca, y que era peor que el padre, y que finalmente, ¿qué le dice Dios? Parte a Galilea. ¿Y qué hizo José? José obedeció. Y es cuático porque en verdad sin pensarlo José se fue a Nazaret y fue obedeciendo la voz de Dios continuamente. Y eso igual es cuático para nuestras vidas, porque si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, muchas veces yo creo que igual nos vamos haciendo los locos en las cosas que Dios nos va diciendo. Vamos buscando factores en común. Se los recalqué. José obedeció. A veces, todas las veces que Dios le dijo algo a José, José fue cumpliendo y fue haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo reaccionó José ante la orden de Dios? ¿Acaso dudó de lo que Dios le dijo? ¿Acaso le importó tener que dejar amigos, familia, las comodidades, tener que viajar a Egipto? ¿Acaso cuestionó el plan de Dios? Buscando otras posibilidades de solucionar las cosas. Como les decía, a lo mejor podría haber dicho, si a Moisés lo aguantaron un tiempo escondido, ¿cómo a Jesús no van a poder esconderlo un tiempo? Pero en verdad él no dudó y hizo la voluntad del Señor. Dios le habló a José y José obedeció porque confiaba. Sabía que Dios cumpliría las promesas que le había dado. Y es cuático porque los planes de quién eran. ¿De quién eran todos estos planes de ir a Egipto, volver, ir por un lado y para otro? ¿Eran los planes de José? Estaba en los planes de José de decir, voy a tener un hijo apenas me case, me voy a ir a Egipto, voy a volver, me voy a ir a Samaria. No creo que esos hayan sido los planes de José. Eran los planes de Dios. Y en verdad, Dios le habló a José y José automáticamente, su corazón fue poner en una balanza mis planes versus los planes de Dios, y los planes de Dios salieron pero ganando en todo momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que también afectar en nuestras vidas, porque muchas veces el Señor habla en nuestras vidas y nos dice, tienes que hacer esto, y nosotros decimos, esto es para mi hermano, esto es para tal, esto es para tal, y yo me quedo sin ninguna responsabilidad. En verdad, Dios le habla a José y podemos incluso decir, no, es que José tenía una labor súper importante en el plan de Dios porque era el padre de Jesús. Y sí, tenía una labor súper importante en el plan de salvación. Pero nosotros también tenemos una labor súper importante en el plan de salvación. ¿Y cuál es esa labor? Llevar el Evangelio hasta los rincones más pequeños de la tierra. Nuestra labor como cristianos es llevar el Evangelio a toda criatura. Y en verdad, ¿por qué José obedeció y a veces nosotros no lo hacemos? Y eso no, aquí yo no le estoy tirando palo a nadie, porque este tema me tocó primero a mí en mi corazón y fue bacán, porque me hizo cuestionarme muchas cosas. Y en verdad es como invitarlo a ver en qué cosa el Señor nos está hablando y qué cosa nosotros tenemos que obedecer. Y ahora recién, bajemos un poco esto a nuestras vidas. ¿Cómo andamos nosotros con la obediencia al Señor? Quizás podemos decir que lo que pasa es que el Señor le habló a Dios, o sea, que a José le habló Dios, pero a nosotros, ¿cómo nos habla Dios? ¿A nosotros acaso no nos habla el Señor? A José el Señor le habló por intermedio de sueños.
A nosotros el Señor nos habla por intermedio de su palabra. Y podemos estar constantemente nutriéndonos de lo que el Señor nos está hablando en nuestras vidas y dejando guiarnos a nosotros mismos por el poder del Señor que transforma nuestros corazones. La respuesta de José fue inmediata, obediencia. Pero muchas veces la respuesta de nosotros es, no, esta palabra es para la Tiare. Oh, y ojalá la escuche la Tiare, porque esta palabra sí que es para ella. O si nos decimos, oh, esta misma palabra, a lo mejor hasta ahora están pensando, oye, ojalá hubiera venido este otro, le voy a mandar el link de YouTube. Están pensando. En verdad, esta palabra es para cada uno de nosotros. Porque todos nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Porque el Señor a todos nosotros nos está enviando a muchas cosas aquí en la tierra. A despojarnos de nosotros mismos y a poner a Dios por sobre todas las cosas. A poder, en verdad, poner en el peso que corresponde al Señor, poner en el lugar que corresponde al Señor. Sacarnos el egocentrismo, sacarnos a nosotros del centro y poner a Cristo en medio. Y ya no tomar las decisiones conforme a las cosas que nosotros queremos, conforme a las cosas que nosotros deseamos, sino hacer todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer. Dios en verdad no quiere que tú seas más rico. Dios no quiere que tú tengas la mejor casa. Dios en verdad, o a lo mejor sí, pero no es lo importante. El plan del Señor no es que tú te cases y seas feliz para siempre en esta tierra, como las películas de Disney. El plan de Dios es que nosotros le conozcamos a Él. El plan de Dios es que su nombre sea exaltado. El plan de Dios va con Él, en que nosotros nos humillemos a Él y que nuestras vidas sean transformadas. Estas vidas pecaminosas, que lo único que saben es hacer el mal, el Dios lo único que quiere es transformarlas para que sean unas vidas, podamos ser felices en Él, para que podamos conocer la verdad, para que podamos descansar. Me perdí. Y muchas veces nos pasa esto de que creemos que nuestras soluciones son mucho más eficientes que las del Señor. Y en verdad, como dijo alguien por ahí, no lo decimos, pero lo pensamos. Porque, ¿qué pasa con esto? Decimos, no sé, me salió una oferta de trabajo, 5.000 millones de pesos voy a ganar en ese trabajo, pero eso me significa alejarme de Dios por X razón. ¿Será la voluntad del Señor? Y muchas veces decimos, no, es que lo que voy a hacer, yo me voy a llevar una Biblia, voy a estudiar todos los días y voy a donar el 90% de mi sueldo a los pobres. ¿Pero será esa la voluntad del Señor? ¿Verdaderamente quiere el Señor que nosotros hagamos eso? Tenemos que ir cada día buscando más al Señor y aferrándonos a su palabra y buscando que Él sea el que transforme nuestros corazones y Él sea el que guíe nuestra vida. Volviendo un poco al pasaje de José, al pasaje en donde José, este personaje que pasa tan desapercibido en la historia de la Biblia, nos enseña mucho, porque él obedece a ciega al Señor, obedece a ciega lo que Dios le ordenó. Pero también podemos ver cómo todo lo que fue pasando, todo lo que José fue obedeciendo al Señor, no fueron cosas de casualidad. En verdad era el Señor el que estaba obrando en su vida. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque todas estas cosas antes habían sido anticipadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Y alguien me está llamando. Cortar. Perdón. Era José. En la introducción de Mateo, hablábamos y conversábamos un poco de que finalmente Mateo lo que quiere es validar que Jesús es el Mesías, en donde nos explica cómo en verdad Él cumple todas las profecías del Antiguo Testamento y todas estas son cumplidas en Cristo. Y podemos ver, no me importa. Podemos ver cómo en verdad en Mateo va haciendo referencias constantes al Antiguo Testamento. Partimos con Mateo 2.6, donde hace referencia a Miqueas 5.2, donde habla de que de Belén vendría el Salvador. Posteriormente Mateo sigue, y veamos que todo esto en el capítulo 2 nomás. En el capítulo 2, en el versículo 15, habla de que, haciendo alusión a Oseas 11.1, que de Egipto Dios llamó a su hijo.
Entonces, espérense, ¿no era que Jesús había ido a Egipto porque Herodes lo quería matar? ¿Que por eso José salió arrancando? En verdad Dios ya tenía todo previsto. No es como que Dios se encontró con Herodes. ¡Uy, se me olvidó Herodes! No, Dios tenía todo previsto y desde la antigüedad, desde el principio, Dios ya tenía un plan y fue como lo fue llevando a cabo. En Mateo 2:18, Jeremías hace alusión a Jeremías 31:15, donde está la muerte de los niños. Y en verdad podemos ver cómo Dios no improvisó nada. Nada fue improvisado por Dios. Todo lo tenía planeado desde un principio, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan perfecto, tanto para su Hijo como también para nosotros. Y pasó, Dios tenía tal conocimiento que en verdad nos aguantó y empezó a contar toda su verdad, todo lo que iba a pasar por intermedio de su profeta al pueblo. Y finalmente todo lo que sus profetas decían fue cumplido perfectamente en Cristo. Y posteriormente vamos y pasamos al versículo 23. El versículo 23 nos habla del cumplimiento de que Jesús lo llamarían Nazareno. Y aquí hay un punto complicado, porque aquí algunos dirán, se equivocó Mateo, porque la palabra Nazareno no aparece en el Antiguo Testamento. Decimos, ¿y cómo? Si Mateo relata de que finalmente los profetas, como decían los profetas, de que le llamarían Nazareno. Y en verdad, si bien la palabra Nazareno no aparece en el Antiguo Testamento, si entendemos lo que significa el concepto de Nazareno, podemos entender un poquito mejor si en verdad habían profecías que hablaban de Jesús. El concepto Nazareno habla un poco de la reputación que tenía en ese tiempo Nazaret. Nazaret era conocida o tenía un renombre en verdad de una ciudad sin renombre, una ciudad donde incluso podemos verla en la conversación de Felipe con Natanael, cuando Natanael dice, ¿acaso algo bueno puede venir de Nazaret? ¿Por qué dice esto? Porque en verdad el hecho de ser nazareno significaba ser mirado en menos, denigrado, desechado, despreciado. Porque acaso algo bueno iba a venir de Nazaret. Pero, ¿acaso vemos que en Dios, o sea, en Jesús se cumple algo así? Y ahí es donde llegamos a el versículo de Isaías 53, 1, 7. Este es un pasaje de Isaías. Estamos hablando de un profeta que está antes de Cristo. Y le hace alusión a alguien esta profecía. Claramente fue cumplida en Cristo. Cristo cumplió cabalmente lo que había sido profetizado. Jesús cumplió fielmente el plan de Dios. Todas las profecías del Antiguo Testamento que habían de Él las cumplió. Y es cuático porque habla de que, y nuevamente vuelvo a lo mismo, habla de que hay un plan trazado de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y en ese plan también estamos nosotros. Y muchas veces nosotros nuestra vida la basamos en cosas como súper terrenales, en las cosas que están pasando aquí en la tierra, en cómo estoy yo. Pero en verdad Dios tiene un plan mucho mayor. A Dios no se le pasan las cosas por alto. Dios no es como que se le olvidó que estaba Herodes. Y si por ejemplo ahora está sin trabajo, Dios no es que se le olvidó que está sin trabajo. Dios no es que se equivocó que está sin trabajo. Dios no es que se sorprendió con el estallido social. Dios tenía todo en un plan. Y Dios conoce y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y ahora cabe en nosotros en ver si somos como José, en que obedecemos al Señor el plan que Él tiene para nuestras vidas, o somos como el mundo, en que en verdad giramos en torno a nuestras decisiones, giramos en torno a lo que yo quiero para mi vida, en lo que a mí me hace más feliz, en lo que yo estoy más cómodo, siendo que muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra comodidad. Porque lo que Él quiere hacer es pulir nuestro corazón, es trabajar nuestras vidas. Ahora estamos pronto ya a celebrar Navidad.
Y muchos dicen, sí, celebrar Navidad, hablamos del nacimiento de Cristo. Pero en verdad estamos, o el mundo al menos, está súper perdido en verdad en lo que estamos celebrando. Porque la mayoría ya no está celebrando el nacimiento de Cristo. Y muchas veces esto también entra en nuestras vidas porque empezamos a entrar en el consumismo, empezamos a entrar en cosas súper banales en vez de entrar en lo que Dios nos dice, o en verdad meditar que la celebración de Navidad, si bien habla del nacimiento de Cristo, pero para nosotros esto debería significar que entender del plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. En verdad, para nosotros como cristianos, no simplemente debería ser como, el cumpleaños de Jesús. Para nosotros debería ser entender y comprender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Porque como así fue cumplido todo en Cristo, también nosotros ahora estamos esperando su segunda venida. O sea, nosotros ahora no estamos así como en un tiempo ya el Señor ya vino y ahora estamos todos perdonados y listo. Hay algo más. Dios viene nuevamente a buscar a su pueblo. La muerte de Jesús finalmente no fue porque Pilato quiso que muriera o porque Pilato tuvo la autoridad sobre su vida. Había un plan mayor detrás. Había un plan para salvar nuestras vidas. Él pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Él vino a la tierra, murió en esa cruz para poder saldar la deuda que nosotros teníamos. Nosotros no hubiéramos podido pagarla nunca. Con nuestras capacidades, y aunque nos portáramos lo mejor posible, nunca lo podríamos haber siquiera llegado a la mitad de pagar la deuda. La deuda era infinita, pero solo un ser infinito podía pagarla. Ahora, ¿cómo bajamos esto a nuestra vida? Bueno, Dios nos conoce, nos tiene en sus manos, tiene un plan para nuestras vidas, así como lo veíamos en la vida de Jesucristo, como lo veíamos en la vida de José. Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos que caer rendidos ante sus plantas. Tenemos que caer rendidos ante este Dios que nos dice que Él nos va a guiar, que nos prometió, que ya nos salvó, que ya pagó el precio de nuestro pecado. Ahora nosotros tenemos que caer rendidos ante sus plantas, buscando que Él transforme nuestras vidas, que nuestros corazones sean cada día más parecidos al de Cristo, que nuestras vidas puedan ser transformadas para que Dios haga una obra en nosotros. En conclusión, la verdad, yo no sé qué cosas están viviendo en este momento. Yo no sé lo que están pasando. Pero sí, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Para la suya y para la mía. ¿Estamos cansados? Solo en Dios hay descanso. ¿No sabemos qué hacer? La respuesta está en Dios. Hay cosas que la Biblia nos sale textual de las cosas que tenemos que hacer o no. Por ejemplo, yugo desigual. Yo aquí no les voy a mentir, no les voy a decir, pregúntale al Señor. En la palabra del Señor dice que el yugo desigual no se puede. Y lo dice la palabra del Señor. Y por mucho que yo quiera y diga, no, yo lo puedo convertir, en verdad, o la puedo convertir, en verdad el Señor dice en su palabra que no se puede. Y no tenemos que darle más vuelta. Dios nos dice no, nosotros decimos no. Dios nos dice muévete, nosotros nos movemos, porque tenemos que ser obedientes como lo fue José. Y hay otras cosas que no aparecen textuales en la Biblia. Hay otras cosas que me cambio de trabajo, no me cambio de trabajo. Y en verdad son preguntas súper, quizás que la Biblia no te va a decir un pasaje de la Biblia, va a sacar un pan de vida y que diga, sí, cámbiate de trabajo. Pero son preguntas que el Señor va a ir colocando la respuesta en nuestro corazón, si nosotros le buscamos a Él, si nosotros nos rendimos ante Él, si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, si nosotros nos rendimos ante su presencia, si nosotros verdaderamente entendemos que Dios tiene el control y le entregamos el control de nuestra vida, Él va a ir poniendo su voluntad en nuestros corazones. Podemos verlo incluso cuando el Señor dice que cuando le pidiéremos, Él nos va a dar, ¿cierto? Ese pasaje de la Biblia que nos dice, es porque Él va a conceder nuestras peticiones en nuestro corazón, pero no es porque nosotros tengamos, porque hagamos muchas cosas buenas y ya te voy a dar la petición de tu corazón, que es un auto. En verdad,
¿Por qué dice eso? Porque si nosotros nos rendimos más ante las plantas del Señor, si en verdad transformamos, si le entregamos nuestro corazón al Señor, Él va a colocar sus deseos en nuestro corazón. Y claramente Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón, nuestros deseos van a estar alineados con los del Señor. Finalmente, tenemos un llamado a buscar más de Dios, continuamente. Y quizás decimos, oye, pero es que a mí me cuesta mucho obedecer. Me cuesta mucho, lo he intentado, lo intento. Pero les voy a contar un secreto. Hablamos de que José obedeció a todas, pero no era porque él podía por sí solo. No era porque él tenía la capacidad de obedecer, no tenía el don de obediencia. En verdad era porque Dios lo capacitaba. Dios lo capacitaba, y así es como Dios también nos puede capacitar a nosotros. Y es como lo que decían delante. La única forma de poder obedecerle y que verdaderamente podamos hacer la voluntad del Señor a diario es que nos rindamos ante Él y que Dios transforme nuestras vidas y coloque en nosotros corazones sensibles a poder escuchar su voz, y coloque corazones transformados que puedan hacer su voluntad. Los invito ahora. Señor, te damos gracias, Padre. No porque seamos buenos, Señor, sino porque simplemente por tu misericordia estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en verdad hemos podido ver cómo tú has ido transformando nuestros corazones, Señor. Cómo en verdad, a pesar de ser quizás lo vil de este mundo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. En verdad, nosotros no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era el castigo eterno, Señor. Pero en tu misericordia tuviste verdadera misericordia de nosotros, Señor. En tu amor, Señor, te apiadaste de nosotros. Y en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder rendirnos ante ti, a poder caer a tus plantas, Señor, rendidos, buscando, Señor, que tú transformes nuestros corazones, Señor. De que tu palabra haga vida en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta mucho obedecerte, Señor. Porque muchas veces caemos en esto del egocentrismo, Señor, donde empezamos a buscar en nuestros propios deseos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder entender que tu plan es superior, Señor. Que nuestros planes terrenales, Señor, quizás pasajeros, Señor, no son nada comparado con tus planes eternos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos verdaderamente buscar tu reino, Señor. Que podamos buscarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Y que nuestros corazones sean transformados a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guardes, nos capacites, Señor, porque por nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos hacer nada. Pero te pedimos, Señor, que tú seas obrando nuestras vidas, transformando nuestros corazones y ayudándonos, Señor, a poder día a día ser más parecidos a Cristo. Te pedimos, Señor, todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén.